Listo, perdón por la tardanza, ya puedo empezar. Muchas gracias. Bueno, buenos días, chicos. Nosotros somos la Coordinación de Biología y hemos decidido el día de hoy retomar un poco de la sesión de cuidados de la salud. Las personas que en este bloque ya hayan llevado biología, es una sesión que probablemente ya reconozcan porque muchos de ellos ya llevaron esta sesión en sus bloques presenciales o con sus tutores, sus asesores presenciales. Sin embargo, creímos importante poder profundizar un poco en el tema para poder aclarar algunos términos, que resolvamos dudas. Sin embargo, si al término de la sesión también tienen dudas sobre otros temas que se hayan visto en biología a nivel presencial o si nos acompañan algunos del virtual, siéntanse con la libertad de expresarlo. Dentro de nuestra presentación, aparte de información, también tenemos algunas preguntas tipo examen o alguna dinámica en donde ustedes van a poder participar haciéndonos sus preguntas o respondiendo a las preguntas que nosotros les estamos haciendo. Si ninguno de mis compañeros quiere mencionar alguna otra cosa, entonces iniciaríamos con la sesión. Perfecto. Bueno, pues como lo mencioné al principio, nuestra sesión es cuidados a la salud. ¿Me puede solo confirmar alguien que se ve bien en la pantalla? Todo bien, Lau. Gracias. Y bueno, este es el contenido que en general vamos a tocar el día de hoy con esta sesión y vamos a hablar de las características de una alimentación correcta, las enfermedades asociadas a una mala nutrición y por último vamos a tocar el tema de abuso de sustancias. Para empezar a hablar de nutrición, es importante que conozcamos cuál es el sistema que nos ayuda a todos estos procedimientos. Y entonces abrimos nuestra sesión con una pregunta. Tenemos nuestra pregunta que dice, ¿es el conjunto de órganos que se encarga de transformar los alimentos para poder ser absorbidos por las células? Tenemos como inciso A, aparato respiratorio, B, aparato digestivo, C, aparato muscular, D, aparato respiratorio. Los invitamos a emitir sus respuestas, ya sea en el chat o ya sea que quieran participar con el micrófono. Estoy visualizando algunas respuestas que me dicen D, César dice digestivo, Jessy dice digestivo, Ángel dice B, que es el aparato digestivo, Fernanda aparato digestivo, tenemos Dana B, digestivo, aparato digestivo, y bueno, creo que la mayoría estamos de acuerdo en que el aparato que se encarga de esto es el aparato digestivo. Y en efecto, ese es el aparato especializado o que cuenta con los órganos especializados para esta función. Como ustedes recordarán, en las primeras sesiones hablamos de las características de los seres vivos y dentro de ellas hablamos de una muy especial que es el metabolismo. Justamente aquí es en donde inicia todo eso. A partir del aparato digestivo se obtiene la absorción de estos nutrientes o de estas biomoléculas que vimos también en la sesión número 2, que nos van a servir para los diferentes procesos orgánicos que tenemos los seres vivos. Perfecto, gracias. Y bueno, aquí tenemos, perdón, aquí tenemos la composición de nuestro aparato digestivo. Y nos dice que está compuesto por, y ahí tenemos nuestra imagen muy clara, por donde inicia nuestro aparato digestivo es por la boca. Es bien importante porque nosotros no vamos a poder hacer la digestión de estos alimentos o el metabolismo de estos alimentos si nosotros no empezamos por triturar los alimentos. Recordemos también que dentro de la boca tenemos glándulas salivales, que son las que hidratan estos alimentos, pero que aparte contienen enzimas. La saliva contiene enzimas, que son sustancias que nos van a ayudar a ir a degradando estos alimentos. Acuérdense que habíamos hablado, o tal vez algunos de sus asesores les mencionaron, que la alimentación es un tipo de metabolismo
catabólico, porque va a empezar a descomponer. Tenemos algo muy grande, como por ejemplo una manzana, y esta manzana al empezar a ser masticada o triturada por nuestra boca, por nuestros dientes, humedecida por nuestra lengua y nuestra saliva, empieza a descomponerse. Así que este es un proceso catabólico. Y nos dice ahí que su principal función es triturar los alimentos para formar un bolo alimenticio, que es como se le conoce, digamos, acá desde las ciencias de la salud, que es pues esta bola de alimento y que esto sea de fácil deglución. Después tenemos, pasando la boca, el esófago. El esófago transporta los alimentos que ya ha triturado la boca y es la conexión entre la boca y el estómago. Y después tenemos el, este, el estómago, que aquí tenemos a los famosos jugos gástricos o ácidos gástricos. Esto es importante y es importante mencionárselos porque también más adelante en las enfermedades se menciona un poco de el aparato digestivo. Y bueno, aquí en el estómago, la mucosa que lo protege o la mucosa de lo que está hecho el estómago tiene la facilidad de tolerar la acidez de estos jugos gástricos. Yo sé que en algún momento algunos de los presentes hemos tenido una infección estomacal que nos ha producido vómito o hemos comido muy pesado y de repente hemos tenido este reflujo o agruras que nos dicen las abuelas que como que se nos regresan los alimentos. Y la sensación que queda al tener eso, ¿cuál es, chicos? ¿Qué sensación les queda después de haber vomitado o haber tenido estas famosas agruras o reflujos? También si quieren abrir su micrófono, pueden hacerlo. Belén dice acidez, ardor, exactamente. Acidez, exacto. Sí, exactamente. Pues eso es lo que queda, ¿no? Esa sensación de ardor, que el estómago no la padece porque él está hecho específicamente para tolerar estos ácidos. Y estos ácidos de lo que se encargan es que ese bolo alimenticio todavía lo degrada más y lo empieza a descomponer en los componentes nutritivos que compone a cada alimento. Que si las vitaminas, los carbohidratos, las proteínas, las grasas, en esto se va a encargar el estómago. Entonces, una vez que pasamos por la función del estómago, pasamos a otro órgano importantísimo dentro de nuestro sistema digestivo, el intestino delgado. Como se puede ver ahí en la imagen, parece como que está ahí todo revuelto y el intestino delgado es muy largo, tiene aproximadamente 7 metros de longitud. Es un órgano muy, muy, muy grande que a través de que pasen todos los nutrientes a través de él, va a ir absorbiendo por medio de algo que se llama vellosidades estos nutrientes y los va a transportar a la sangre para que sean utilizados. Este aparato es sumamente importante y las personas que llegan a tener enfermedades en donde se les quita un pedazo o en donde el intestino delgado no está funcionando, pues son personas que pueden llegar a tener enfermedades de nutrición importantes. Bien, después tenemos otro órgano que este organito pequeño que vemos aquí se llama hígado. Este hígado se encarga, aparte de metabolizar también todo lo que comemos para eliminarlo más adelante, de producir bilis. Esta bilis lo que facilita es emulsificar, que significa como deshacer las grasas para que éstas puedan ser absorbidas y trabaja en conjunto con la vesícula que yo sé que muchos de aquí han escuchado, ¿no? Que los papás, los abuelos, gente que ya somos más grandes, decimos, ¿no? Ay, es que come mucha grasa y ya me duele la vesícula. Pues bueno, esto es porque la vesícula se llena demasiado de esta bilis y ya no le es suficiente para emulsificar las grasas e incluso ellas llegan a quedarse ahí en la vesícula y generar algo que se llama lodo vesicular o piedras vesiculares. Y bueno, la función principal en el proceso de la digestión del hígado y de la vesícula, pues es producir justamente esta bilis que va a facilitar la absorción de grasas. Después y casi por último tenemos este otro órgano que se llama intestino grueso. Este intestino grueso, chicos, de lo que se encarga es de absorber los líquidos que quedan ya de los alimentos o bueno, de los nutrientes que no pudo absorber el intestino delgado. Va a terminar de absorber líquidos y va a ir formando lo que es el desecho, en este caso lo que son las heces fecales. Entonces, él es el encargado de formarlas y para que después, por último, tenemos ahí marcado con una flechita, tenemos al recto y por finalizar el ano.
que es por donde se desecha pues todos estos productos que nosotros ya no utilizamos. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda que quieran expresar por el chat o que quieran expresar de manera abierta? ¿Han quedado claras las funciones? Ok. Bueno, si no hay dudas, entonces les lanzo la siguiente pregunta. Ay, perdón, disculpen. Dice, ¿cuál es el órgano del aparato digestivo donde se absorben los nutrientes contenidos en los alimentos? Repito, ¿cuál es el órgano del aparato digestivo donde se absorben los nutrientes contenidos en los alimentos? A ver, por aquí me dicen la C, intestino delgado, A, intestino grueso, me dicen. Por aquí tengo una D que dice el estómago, C, intestino delgado, Belén, intestino delgado, César, intestino delgado, Brian dice CCC, o sea, él nos reafirma que él cree que es intestino delgado, Fernanda nos dice intestino delgado, por acá tenemos otra D, estómago, tenemos una A que nos dice que es el intestino grueso. Muy bien, chicos. Las personas que han dado la respuesta de C o intestino delgado son las personas que están en lo correcto. Regresemos un poquito a nuestra presentación. Y bueno, aquí dice justamente la función del intestino delgado, que es este organito que vemos aquí color rosa, absorbe los nutrientes para que lleguen a la sangre. Él se encarga de que se absorban estos nutrientes. Entonces, en efecto, los nutrientes se absorben principalmente en el intestino delgado. Y bueno, por mi parte, hasta el momento sería todo de la presentación. Si alguien tiene alguna duda, es momento de expresarlo, o, ya sea por medio del chat, ya sea por medio de abrir sus micrófonos. ¿Alguna duda de los temas que hemos visto hasta este momento? Me dicen que no. Ok, chicos, muy bien. Entonces, cedo la palabra a la siguiente de mis compañeras. Les recuerdo sí, dice Jackie Luna, tiene su mano levantada. Sí, solo para decir que en Facebook también todo bien. Gracias, Lau. Ok, perfecto. Entonces, cedo la palabra a mi siguiente compañera para que continuemos con nuestros temas. Gracias. Gracias, Lau. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Bueno, para empezar, vamos a definir alimentación. Esta definición la tomé de la norma oficial mexicana 043. Ahorita explicamos un poquito qué es una norma oficial, que se llama Servicios Básicos de Salud, Promoción y Educación para la Salud en materia alimentaria. Eh, a la alimentación se le define como el conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos relacionados con la ingestión de alimentos, mediante el cual el organismo obtiene del medio los nutrimentos que necesita. La norma oficial mexicana es un conjunto de regulaciones que permiten definir las características de los procesos cuando estos significan un daño para la seguridad de las personas o para la salud humana. Entonces, en esta norma se va a establecer las características de una buena alimentación de acuerdo a los alimentos que se consumen normalmente en México. La siguiente, por favor. Y para esto definimos también qué es un nutrimento.
El nutrimento es cualquier sustancia consumida normalmente como componente de un alimento o bebida que proporciona energía. Ahí vemos en la diapositiva diferentes tipos de alimentos. Vemos pescado, frutas, verduras y también vemos bebidas. No solamente los nutrimentos los vamos a obtener de los alimentos, sino también bebidas. En este caso vemos, por ejemplo, una limonada de la cual podamos obtener vitaminas, minerales y agua simple, que es también muy primordial para poder estar bien nutridos. Ahora, los nutrimentos pueden ser proteínas, aminoácidos, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales y agua. Y son indispensables para el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de la vida. La siguiente, por favor. En esta norma se estableció en 2012 el plato del bien comer, el cual en un principio se dividía únicamente en tres partes: en verduras y frutas, alimentos de origen animal y leguminosas, y cereales. Pero en 2023, en una guía alimentaria saludable y sostenible para la población mexicana, es un documento que se estableció en este año, se dividieron los alimentos en 5 tipos. Entonces vemos de color verde, que abarca aproximadamente el 50% las verduras y frutas. Nos va a indicar de manera gráfica cómo podemos dividir los alimentos y cuánto de ello podemos consumir. Entonces, por ejemplo, las verduras y las frutas que están indicadas en color verde abarca aproximadamente el 50%, y nos van a proporcionar vitaminas y minerales. Estas son importantes porque también nos pueden proporcionar fibra y nos va a ayudar a que tengamos un sistema inmunológico fuerte y vamos a poder mejorar la digestión. De color amarillo se ven cereales, granos, y tubérculos. Entonces, esto va a abarcar el 22% del plato del bien comer. Estos alimentos se considera que se consuman de manera moderada y van a ser la principal fuente de energía que vamos a tener para poder realizar todas las actividades diarias que necesitamos. De color naranja están las leguminosas, como por ejemplo las lentejas, los frijoles. Estos alimentos abarcan aproximadamente el 15% y van a ser necesarios porque nos van a proporcionar proteínas vegetales. También se considera que debemos consumir moderadamente estos productos, pero también nos van a proporcionar además fibra y vitaminas. De color rojo están los alimentos de origen animal. También nos van a proporcionar proteínas, también vitaminas, y puede ser también que nos proporcionen hierro o zinc. Estos son esenciales para darnos fuerza muscular y para darnos también salud ósea. Este grupo de alimentos se considera que debemos consumirlo de manera limitada. Abarca aproximadamente el 8%. De color dorado o de color café se pueden ver ahí un ejemplo como el aguacate, y estos son los aceites y grasas saludables. Nos van a proporcionar ácidos grasos esenciales y van a ser fundamentales para la función cerebral, la salud del corazón, y se considera que únicamente debemos consumirlos de manera reducida, aproximadamente el 5%. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Dice Axel, no. Iris, no. Ok, entonces continuamos. La siguiente, por favor. Sí hay una duda. Ah, perdón. Escriben que si podemos repetir la definición de alimento. Claro. ¿Podrías regresar, Lalo, por favor?
más atrás. Ahí. Alimentación es el conjunto de procesos biológicos, psicológicos y sociológicos relacionados con la ingestión de alimentos, mediante el cual el organismo obtiene del medio los nutrimentos que necesita. Esta definición está adecuada, no es tal cual la que está en la norma oficial, pero sí involucra varios aspectos. ¿Todo bien? ¿O continuamos? Ahora, dentro de esta norma oficial se define el concepto también de dieta. La dieta es el conjunto de alimentos y platillos que se consumen cada día. No únicamente, normalmente asociamos la palabra dieta cuando queremos bajar de peso, ¿no? Entonces decimos, vamos a hacer dieta para bajar de peso. Sin embargo, esta palabra más bien se refiere a todos los alimentos que consumimos día con día. Para tener una dieta correcta, debemos de cumplir ciertos criterios o ciertas características. Debe ser una alimentación completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada. Vamos a ver cada uno de estas características. La siguiente, por favor, Lo. Entonces, para que tengamos una dieta correcta y de manera completa, debemos tener alimentos de todos los grupos que vimos en el plato del bien comer, para que podamos tener todos los nutrimentos necesarios que necesitamos para seguir con nuestras actividades y seguir desarrollándonos. También debe de ser de manera equilibrada, para que los alimentos guarden una cierta proporción de acuerdo a los porcentajes que estuvimos viendo en el plato del bien comer entre sí. Siguiente, por favor. Debe de ser inocua. Esto quiere decir que su consumo no implique riesgos para la salud, es decir, que no tenga microorganismos que nos puedan hacer algún daño, tampoco toxinas, y también consumir de manera moderada los alimentos para que no tengamos tampoco exceso de nutrientes de algunos grupos alimenticios. Debe de ser suficiente, es decir, que cubra las necesidades de todos los nutrimentos, de acuerdo a la edad en la que nos encontremos o en la etapa de crecimiento en la que nos encontremos. No va a ser lo mismo lo que necesite consumir un bebé, por ejemplo, a lo que necesite consumir una persona adulta, o en este caso ustedes que están en la adolescencia y están todavía creciendo y desarrollándose. Siguiente, por favor. Debe de ser variada, es decir, que de una comida a otra podamos consumir alimentos diferentes de todos los grupos. Por ejemplo, si en una comida incluimos el grupo de verduras y frutas, brócoli y, por ejemplo, una manzana, en la siguiente podemos incluir a lo mejor calabaza y otro tipo de fruta, a lo mejor una sandía. Del grupo de leguminosas, en una comida consumimos lentejas, en la siguiente podemos consumir frijoles y así nos vamos a ir por cada grupo. Debe de ser adecuada, esto quiere decir que esté acorde con los gustos y la cultura de quien la consume y ajustada a sus recursos económicos, sin que esto implique que debemos sacrificar alguna de las otras características. La siguiente, por favor. También tenemos otra guía informativa que es la jarra del buen beber. Aquí tenemos en la base que debemos consumir de 6 a 8 vasos al día de agua simple. En nosotros, ahí podemos ver, ¿no?, que tenemos diferentes tipos de bebidas. En nosotros no se recomienda ningún vaso de agua, de estas bebidas al día. Es decir, lo que sí necesitamos es agua potable para poder estar hidratados, pero de las otras bebidas no se recomienda ninguna. Si es que llegáramos a consumir, pues ahí tenemos una serie de recomendaciones del máximo de vasos que tenemos que consumir. Por ejemplo, leche semi descremada, bebidas de soya sin azúcar adicionada. Lo recomendable, como dije en un principio, pues es ningún vaso,
pero si llegáramos a consumir serían máximo 2 vasos al día. Luego café y té sin azúcar, máximo 4 tazas al día. Bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales, máximo 2 vasos al día. Y jugos de fruta, leche entera, bebidas alcohólicas o deportivas, medio vaso, lo máximo que vamos a consumir. Obviamente son recomendaciones que se hacen. Y por ejemplo, refrescos y aguas de sabor, ningún vaso, ¿no? Ahí sí no se recomienda para nada tomar este tipo de bebidas. La siguiente, por favor. Bueno, antes de que empecemos con las preguntas tipo examen, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No sé si también en Facebook nos puedan apoyar los compañeros que están moderando esa plataforma, si tienen alguna duda. Hasta ahorita no hay ninguna duda. Si hay, levanto la mano yo. Gracias. Vale, gracias. Ahora vamos a hacer una pregunta tipo examen de las que van a poder presentar seguramente. Dice, alimentos como la carne y la leche, perdón, aportan a nuestra dieta principalmente, inciso A, proteínas y minerales, B, carbohidratos y vitaminas, C, grasas y vitaminas, y D, minerales y lípidos. ¿Cuál sería la correcta? A, dice aquí Fernanda A, Mila A, Omar A, dice, por aquí veo algunas Bs. Ok, vamos a resolverlo. Es el inciso A. Proporciona proteínas y minerales. La carne es un producto de origen animal, igual que la leche. Y estos van a proporcionar principalmente proteínas y minerales. ¿Por qué no podría ser la B? Porque son carbohidratos y vitaminas. ¿Cuáles son los alimentos que nos proporcionan este tipo de nutrimentos? Serían, por ejemplo, los cereales, ¿no? Como las tortillas de maíz o el pan. Entonces sería la respuesta correcta el inciso A. Se nos dijeron por acá. Tampoco, sí. Ah, es que ya, perdón, ya cambiaron de pregunta. Ok, la siguiente, por favor. Ese es otro tipo de pregunta que es muy similar a la pregunta pasada y dice, las leguminosas, la carne y el pescado proporcionan principalmente que ayudan a reparar los tejidos. A, lípidos, B, carbohidratos, C, proteínas y D, vitaminas. ¿Cuál sería la correcta? C, B, D, C. Dana D, Casiel C, Ángel C, Brian C. David Rojas C, César C. C, Juan Gerardo C. Sí, sería la C, proteínas. Si se fijan, es muy similar a la pregunta pasada, solamente que aquí incluimos también a las leguminosas. Las leguminosas nos proporcionan proteínas, proteínas vegetales, eh, y sería la respuesta correcta al inciso C. ¿Dudas hasta aquí? Dicen en Facebook, dicen A y C. Sería el inciso C, proteínas. Bueno, creo que hasta aquí termina mi participación. Antes de que le dé la palabra a mi otra compañera, ¿tienen alguna duda? No, no. Ok, continuamos, por favor. Gracias.
contesta si quieres al final, Lau. Ok, gracias Jess, gracias Lau y buenos días chicos. Bueno, como Jess estaba comentando, nos dio unas características, también nos dio herramientas y recomendaciones que nos ayudan a nosotros a tener y a mejorar nuestros hábitos alimenticios y también a mejorar nuestros hábitos de manera general. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos un acceso a una alimentación sana por diversos factores? Por ejemplo, no tenemos como que la solvencia económica para comprar una despensa muy grande o muy variada de alimentos, o también pasa que a veces no podemos comprar carne, o también el tiempo para preparar alimentos en casa no, tal vez no sea tan disponible. Muchas veces esto nos lleva a recurrir a alimentos de fácil acceso o de rápida preparación, que muchas veces son ricos en lípidos o son ricos en azúcares. Nosotros podemos ver alrededor y en nuestra escuela o incluso en nuestra colonia siempre está o el puesto vendiendo quesadillas o pambazos o papas o galletas, que aunque sean alimentos bastante ricos y bueno, los podemos comer, no es recomendable comerlos con mucha frecuencia, porque de ser así, muchas veces conllevan a otras cosas, que es a lo que vamos a hablar ahorita. Una de estas cosas son las enfermedades que van a ser asociadas a la mala nutrición. Vamos a abordar dos de ellas, la obesidad y la diabetes. Y primero me voy a centrar en la obesidad. La obesidad, bueno, es una enfermedad que a nivel mundial y también a nivel país es bastante crítica. Aquí voy a sacar mis datos estadísticos. De hecho, en 2022, por la Organización Mundial de la Salud, se registró que alrededor de 2.500 millones de personas adultas tenían sobrepeso, 890 millones de personas adultas tenían obesidad. Y esto contando que hay 8.000 millones de personas, pues sí es una cifra bastante grande. En el caso específico de México, en el 2023, según la Encuesta Nacional de Salud y de Nutrición, se registró alrededor de 50 millones de personas adultas que tenían o que padecían de sobrepeso y de obesidad. Igual en México contamos con 131 millones de habitantes. Es una cifra también bastante alta. Y también otra cifra que es preocupante a nivel mundial y a nivel nacional es la cantidad de personas de edades más pequeñas, que son niños y adolescentes, que también ya están padeciendo sobrepeso y obesidad. En el caso de México, alrededor de 16 millones de niños y de adolescentes en el 2024 se hizo este registro, ya padecían tanto sobrepeso como obesidad. Entonces es justamente como que estas cifras las que han motivado para comenzar elementos de prevención. Ahora, después de mis datos estadísticos, vamos a empezar definiendo qué es la obesidad. Y la obesidad lo vamos a dejar como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. ¿Y por qué es tan crítico? Es crítico porque, bueno, justamente las cosas que causan a nuestra salud. Si puedes pasar a la siguiente, Lau, por favor. Ok, las consecuencias que tiene a la salud el padecer obesidad van a estar afectando diversos órganos de nuestro cuerpo, entre ellos el corazón, los riñones, también la retina. En el caso del corazón, vamos a estar más predispuestos a presentar enfermedades cardíacas, también enfermedades respiratorias, incluso va a estar afectando nuestra movilidad y nos va a hacer más predispuestos a padecer enfermedades que son mucho más complicadas, entre ellas la diabetes. ¿Le puedes regresar, Lau, por favor? Y ahora sí, vamos a hablar acerca de qué es la diabetes. La diabetes va a ser una enfermedad que se va a caracterizar por la alta cantidad de azúcar en la sangre,
que esta azúcar no puede ser utilizada por las células. Como Lau ya nos estaba comentando, cuando nosotros ingerimos alimentos, pasa por nuestro sistema digestivo para degradarlos, hacerlos en todos los nutrientes que nosotros vamos a requerir, como las vitaminas, como los minerales, como los aminoácidos de las proteínas, y entre ellos también los va a degradar en los azúcares. En este caso, el azúcar va a estar en toda nuestra sangre, pero es como si hubiera una gran cantidad de azúcar, pero las células no pueden utilizarla. No pueden, aunque haya muchísima, pero no la pueden utilizar para funcionar correctamente, lo que va a estar ocurriendo en la diabetes. La que sigue otra vez, Lau, por favor. Y esta enfermedad, las complicaciones, es una de las partes más importantes que va a tener, es que también nos va a estar afectando el funcionamiento de nuestros riñones, va a estar generando que tengamos una insuficiencia cardíaca, riesgo también de ceguera, va a estar dañando nuestra retina, y también algo que me imagino que muchos habrán escuchado es sobre las úlceras y sobre el pie diabético, que también es una de las consecuencias para la salud. Entonces, bueno, ¿cómo podemos prevenirlas? Hemos estado hablando acerca de una alimentación saludable. Justamente, una de las maneras para prevenir el tener sobrepeso, tener obesidad y diabetes es seguir cambiar nuestros hábitos alimenticios a una dieta más variada, a una dieta más adecuada. También el realizar actividad física, que muchas veces lo postergamos o decimos, no, pues esto hasta el último, pero yo creo que es bastante importante el no dejar nuestra salud hasta el último y también realizar al menos 30 minutos de actividad física. Otra cosa que también Jess nos estaba mencionando es el beber abundante agua simple y comenzar a reducir la ingesta de bebidas que son azucaradas o que sean muy ricas, pero tomarlas con mucha frecuencia no es saludable. Otra cosa también sería consultar a nuestro médico e ir a chequeos, tanto para que nos ayude a descartar estas posibles enfermedades, como para que también nos asesore sobre cómo alimentarnos adecuadamente de acuerdo a nuestro cuerpo, a nuestra edad, a nuestras actividades físicas. No sé si a alguien más se le ocurra alguna manera de prevenirlo. Si lo pueden decir en el chat, tanto en Facebook, tanto aquí en Zoom. ¿Qué otra manera de prevenirlo se les ocurre? Ok, Hacer ejercicio, dicen en Facebook. Muy bien. ¿Alguna otra forma? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, Lau? Claro, si se les ocurre alguna otra manera de prevenir la obesidad o la diabetes, monitoreo de la salud, evitar la comida chatarra, cuidado de nuestra forma de alimentación o practicar algún deporte. Puedes ir a un nutriólogo para ver si estás comenzando a padecer estas enfermedades, visitar al doctor seguido. Sí, son muy buenas ideas, chicos. Muchas gracias por su participación. La que sigue, Lau, por favor. Ok, antes de seguir con esta parte, ¿tienen alguna duda? Bien.
Dicen que no hay duda. Se puede tener diabetes aunque te cuides. Bueno, no sé si Lau quisiera responder esta pregunta, ya que es más, ella sí es del área de la salud. Sí, claro. Sí, existe la diabetes tipo 1 o también conocida como diabetes juvenil, que tiene una carga genética importante. Y esto es porque al nacer las personas pueden tener un problema de que el páncreas, que es un órgano que no tocamos hace ratito en el proceso de la digestión, ese organito se encarga de liberar al torrente sanguíneo una sustancia llamada insulina, que probablemente muchos de nosotros aquí presentes la hemos escuchado porque pues tenemos algún familiar que padece diabetes y que se tiene que inyectar insulina. Bueno, pues de manera natural el cuerpo se encarga de generar esta sustancia y la insulina es una llavecita que se encarga de hacer que la glucosa entre en las células. Las personas que ya llevaron biología en el curso recordarán que la glucosa es una molécula que se utiliza para generar energía y que esta energía pues nos ayuda para muchas de las funciones vitales que se llevan en nuestro cuerpo o para todas. Entonces, cuando este órgano no funciona de manera adecuada, pueden pasar dos cosas. Una es que la insulina que genera no sea de buena calidad y entonces no permita que su función sea la adecuada. Y la otra es que este órgano de plano no esté funcionando y no genere insulina. En el caso de las personas con diabetes tipo 1, que aquí estoy leyendo en el chat que dice que si es como la diabetes hereditaria, más que de hereditaria es que acuérdense que nosotros tenemos un genotipo y un fenotipo. En el genotipo pues viene marcado ahí que pues no va a funcionar el páncreas. Entonces estas personas ya padecen esta enfermedad de maneras muy tempranas y no está relacionado con su alimentación o con sus hábitos. ¿Hasta ahí me escuchan bien, chicos? Ok, perfecto. Entonces, estas personas, pues normalmente, pues son personas que incluso vamos a ver que tienen hábitos alimenticios muy sanos, porque como son personas que padecen esta enfermedad desde hace mucho tiempo, pues ya tienen un estilo de vida saludable porque saben que el no tenerlo, pues puede empeorar una situación de salud con la que pues ya nacieron y llevan mucho tiempo. Ya aquí, sí. Sí, Lau, en Facebook hay una duda. ¿Cuando hay obesidad hay diabetes? No necesariamente. Existen personas que tienen también una patología de salud relacionada con una glándula que se llama tiroides. Esta glándula nos ayuda también a regular bueno, más bien esta glándula libera una sustancia que es la levotiroxina, que nos ayuda a regular el metabolismo. Hay personas que llegan a padecer obesidad porque tienen este problema en esta glándula y necesitan un tratamiento médico específico. Y no necesariamente estas personas desarrollan diabetes. Sin embargo, ahora sí que como lo dijo hace rato mi tocaya, estadísticamente muchas de las personas que tienen obesidad pues tienen el riesgo elevado de sí generar diabetes. No es una regla, pero el padecer diabetes pues sí aumenta el riesgo. También aquí en el chat hay otra pregunta, dice, tengo entendido que la tiroides te hace subir de peso o bajar de peso. Exactamente, Kelly, dependiendo de cómo sea el problema, existe una que es hipotiroidismo, que es que esta hormona no se está generando en cantidades adecuadas o no se está generando, y estas personas tienden a ganar peso con mucha facilidad. O sea, son personas que inclusive llegan a los consultorios y dicen,
es que mi alimentación ni siquiera está en tanta cantidad y yo estoy ganando peso muy rápido. Y al contrario tenemos el hipertiroidismo, que son personas que generan mucha cantidad de esta hormona y son personas que incluso si solo caminan, empiezan a perder cantidades de peso muy rápido. Sí, Jackie. Preguntan en Facebook, ¿cómo puedo saber si tengo diabetes? Ok, existen unos síntomas muy característicos cuando la glucosa en sangre se eleva. Es importante que sepamos que la elevación de glucosa en sangre no se traduce de manera inmediata a diabetes. A veces es porque nuestros hábitos alimenticios cambiaron o hay algún otro problema. Entonces, la elevación en grandes cantidades de glucosa en sangre tiene manifestaciones características. ¿Qué manifestaciones son? Lo voy a ir diciendo lento por si quieren anotarlo en su cuaderno. Lo primero que puede aparecer es poliuria. Poliuria. La poliuria es esta necesidad constante de estar yendo al baño muchas veces al día. Repito, el término es poliuria. Después otro síntoma es la polidipsia. Repito, polidipsia. La polidipsia es esta necesidad, a veces describen como insaciable, de consumir líquidos porque tienes mucha sed. Entonces tú tomas y tomas y tomas y tomas agua y de todas formas te sigues sintiendo sediento. A esto, repito, se le conoce como polidipsia. El siguiente síntoma es la polifagia. Repito, polifagia. La polifagia es la necesidad constante de estar comiendo alimentos porque no te sientes saciado. Tú comes tu comida normal y de repente a los 5 o 10 minutos dices, ¿qué pasa? Tengo hambre otra vez. Y entonces vuelves a comer. Y a lo mejor pasan 10, 15 minutos y dices, de nuevo me siento hambriento. A este síntoma se le conoce como polifagia. Y por último tenemos la pérdida de peso de manera inexplicable. Ustedes a lo mejor han visto a alguien en sus casas, en sus colonias, con su familia, que de repente eran personas llenitas, corpulentas, y de repente en 15 días, un mes, ven que estas personas se ven extremadamente delgadas, que perdieron 15, 20 kilos en un periodo de tiempo muy corto. Y esta característica es mucho de personas o de plano diabéticas o que han tenido un incremento importante de glucosa en sangre. A esto en el sector de salud le conocemos como las 4Ps. Y repito, están compuestas por poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso importante. Sí, Jackie. Preguntan en Facebook que cuáles son los síntomas para saber cuándo se te subió el azúcar. Son variados, pero puede haber mareo, puede haber dolores de cabeza y también puede estar acompañado por un incremento de la presión arterial. Sí, Jackie. No, ya es todo, una disculpa. Ah, ok. Si ya no hay más dudas, permitiría que mi tocaya continúe con el tema. Muchas gracias, Lau, y muchas gracias a todos por sus dudas. No sé si ahí se escucha un poquito más alto o igual me escucho bajito. Ok, se escucha bien. Va, muchas gracias. Bien, entonces, estábamos hablando hace un momento sobre las enfermedades que están, bueno, caracterizadas por una ingesta de más alimento que el que requeriríamos. Ahora vamos a ir al otro lado o la otra cara de la moneda, que es
los trastornos que están relacionados con una ingesta de menor cantidad de alimento del que nosotros requerimos. Vamos a tener dos, o vamos a hablar ahorita de dos, que son la anorexia y la bulimia. Ambas están caracterizadas porque las personas que las van a padecer, que van a padecer estos trastornos, tienen una distorsión en su imagen corporal, en cómo se autoperciben. Y estas personas tienen ¿cómo decirlo? Un miedo constante a subir de peso. Entonces, para ellas se sienten de un peso más, se sienten de mayor peso del que realmente tienen. En este caso, lo que las diferencia son las acciones que estas personas van a recurrir para bajar de peso o para mantener este peso que es bajo. En el caso de la anorexia, las personas que tienen anorexia generalmente van a privarse de alimentos. Van a consumir muy poco alimento, también tienden a tener cierto rechazo a cierto tipo de alimentos que pueden hacerlas subir de peso o que piensen que las pueden hacer subir de peso, como carbohidratos. También generalmente consumen muchísima agua para sentir saciedad. Del otro lado, la bulimia se caracteriza porque consumen una gran cantidad de comida en un periodo o en un lapso corto de tiempo, que es lo que se le llama los atracones. Y esta comida generalmente es alta en lípidos, alta en azúcares, y después de haberlo consumido, de haber tenido este periodo de atracón, sienten un sentimiento de culpa, y entonces se causan el vómito para deshacerse de esta comida que acaban de ingerir. También suelen purgarse con laxantes. Es una de las características de las personas que padecen bulimia. Y bueno, sobre cómo prevenirlas. Es un tema bastante complejo, bastante delicado, que es más complicado que cambiar hábitos alimenticios. En este caso va más allá de hábitos y es más con una percepción de nosotros mismos, que requiere más un apoyo o un acompañamiento psicológico, y también ir cambiando ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertas cosas socialmente. No sé si hay alguna duda, si mis compañeras quieran complementarlo. Sí, hace un momento una chica hizo una pregunta. Quisiera saber si ella ya resolvió su duda. Decía, ¿no es lo mismo la anorexia y la bulimia? A la persona que realizó esta pregunta, ¿ya le quedó clara la diferencia? Igual si quieres respondernos por el chat. Dice que sí. Ok. Me parece. Y también, Lau, nos dicen, ¿cómo sabemos si alguien tiene estos trastornos? Para saber si alguien tiene estos trastornos, hay algunas cosas en sus comportamientos que nos pueden también ayudar a identificarlo. Son cuando empiezan a adelgazar también muchísimo, una delgadez que puede no verse normal o tal vez saludable más bien. También el comportamiento de una persona que empieza a restringirse y que te empieza a decir como de no quiero comer esto. Aunque yo creo que es difícil como que darse cuenta, porque no es de la noche a la mañana, sino que es un proceso que es bastante largo. Pero sí, creo que es más que nada con los comportamientos que pueden ir presentando estas personas. No sé si quieres complementarla. Sí, y también, bueno, dice abajo cómo se generan estos trastornos y creo que van muy ligadas.
Este tipo de trastornos, chicos, tienen una participación importante de diferentes, ¿cómo decirlo?, esferas. Algo que es muy cotidiano en la actualidad y creo que desde hace mucho tiempo son los estándares de belleza. Y entonces a muchos nos han enseñado que nuestro valor está relacionado a qué tanto accedemos o logramos estos estándares de belleza. Entonces, es importante que sepamos desde estas etapas tan tempranas de la vida que no, los estándares de belleza no nos definen. ¿Por qué? Porque las personas que ya llevaron biología saben que tenemos una genética marcada desde que nos conciben. Entonces, hay personas que tienen en su genética un gen que va a determinar que sus huesos de su espalda son anchos. Entonces, son personas que si quisieran verse muy delgaditas no lo van a lograr porque su fenotipo ya está determinado a ser anchos. Entonces, algo que es sumamente importante es primero reconocer esto. Después, si nosotros estamos notando en alguien que no quiere comer de manera frecuente o yo me siento inapetente, o sea que no tengo hambre de manera frecuente, que los alimentos en vez de causarme la saciedad y el placer de haber comido me causan malestar, es importante que nos acerquemos a personas que se dedican a la salud mental y que se los platiquemos y que en conjunto nos acerquemos a personas que se dedican a la salud física y nos revisen para ver si hay algo en nuestro estómago o qué es lo que está pasando. La atención y la prevención de este tipo de trastornos es multidisciplinaria. Entonces, ¿cómo podemos prevenir este tipo de trastornos? Pues primeramente, queriéndonos mucho. Segundo, atendiendo todas estas sugerencias que se nos dieron de prevención de enfermedades, alimentándonos bien. Pero si notamos algo extraño en nuestro cuerpo, acerquémonos a las personas adecuadas, personal de salud, papás, a lo mejor alguno de nosotros y decirnos, oye, me está pasando esto, ¿tú tienes alguna referencia de quién podría darme información? Para que reciban la información de las personas adecuadas. Jackie tenía preguntas de Facebook. Sí, Lau. Mira, aquí en el chat de Facebook estoy viendo que tienen mucha duda de la diferencia entre bulimia y anorexia, como que no termina de quedar claro. Y aparte también están confundidos entre la anemia. Entonces, si pudieras dar un poco más resumido cuál es la diferencia con la anemia. Por ahí tenían otra duda de cómo evitarlo, que un poco ya mencionaste de los estándares de belleza. Y cómo saber si tienes anemia, anorexia, perdón. Ok. También había visto aquí en el chat una manita levantada. ¿Esa persona que levantó aquí la manita tiene una duda diferente o son relacionadas a lo que se acaba de mencionar? Es relacionado. Ok, sí. Aquí tenemos la presentación de nuevo de anorexia y bulimia. Voy a leer como tal la definición que nos han colocado y nos dice, la anorexia es un trastorno alimentario que provoca que la persona se obsesione con su peso y lo que ingiere. Se caracteriza por una imagen corporal distorsionada y el miedo injustificado a subir de peso. Y retomaré algunos términos que son importantes. Dice que es una obsesión con su peso. Son personas que vamos a notar que siempre están revisando en el supermercado las etiquetas de composición de los alimentos. ¿Cuántas calorías trae? ¿Cuántos carbohidratos le aporta? Inclusive en los restaurantes preguntan, oye, ¿y con qué está cocinado esto? Oye, ¿y sabes cuántas calorías tienen? Y de repente piden que les gusta una ensalada y de esa ensalada se comen una cuarta parte, porque tienen esta obsesión con su peso y con lo que consumen. Dice que se caracteriza por una imagen distorsionada. ¿A qué nos referimos con distorsionada? Bueno, ustedes cuando se ven al espejo que se están arreglando, pues ven, ¿no? Cómo se les ve su ropa, que si les sale un barrito, ¿no? Porque estamos en esa etapa, que si el cabello no se me acomodó, pero normalmente uno se debe de ver cómo se siente. Estas personas se ven al espejo y así como en la imagen que está aquí, pues es una persona delgadita, pero cuando ella se ve al espejo,
no lo ven así. Ellos se ven gordos y entonces eso reafirma esa obsesión de querer perder peso. Y pues este miedo injustificado, ¿por qué es injustificado? Bueno, pues porque yo los veo en la calle y digo, pero si ya eres un huesito. No, 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 pero no puedo tomar tanta agua. No, 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 pero no puedo comerme esa manzana completa. Tiene que ser solo un cuarto, porque si me como más voy a subir de peso. Cuando esto no es posible, porque una, son muy delgados y dos, porque a lo mejor están utilizando alimentos que no causarían esto en su cuerpo. Entonces, esta es como tal la anorexia. Características específicas, bueno, estamos viendo que son personas en extremo delgadas. Decían, ¿cómo puedo darme cuenta si está sucediendo? Bueno, pues estoy teniendo este rechazo a los alimentos. No quiero comer o la persona que está al lado de mí está presentando rechazo a los alimentos. Ya no digamos a los alimentos calóricos, estamos hablando también de alimentos a lo mejor sanos, ¿no? Dices, oye, una manzana, ¿qué puede hacerte? Ah, bueno, pues ellos tienen el rechazo a estos alimentos. En el caso de la bulimia, su definición dice, trastorno alimenticio grave caracterizado por atracones, y aquí nos dice que es un atracón. Es una ingesta en grandes cantidades de alimento que generan alto contenido, que generalmente tienen alto contenido calórico. O sea, el atracón es en un momento determinado, tengo la necesidad de consumir muchos alimentos y estos alimentos normalmente son lo que conocemos como golosinas, papas, garnachitas. Esto es lo que generalmente se consume. Seguido de este atracón, se opta por tener métodos para evitar el aumento de peso. ¿Qué es lo que ellos llegan a utilizar? El vómito, que es lo más común. Purgarse es utilizar algún medicamento o sustancia para tener evacuaciones o tener diarrea. El ayuno, que es no ingerir alimento por un tiempo prolongado, y el ejercicio excesivo. Y es aquí donde vemos la gran diferencia entre una y otra. Una se va a privar de los alimentos y la otra sí consume alimentos, pero después de consumirlos y de consumirlos en alta cantidad, empiezan a sentir o a tener una sensación de culpa porque creen que van a ganar mucho peso con ello y recurren a estas herramientas malamente utilizadas, que es el vómito, purgarse, el ayuno o el ejercicio excesivo. Hace rato yo les platicaba que la mucosa del estómago es especializada para tolerar los ácidos gástricos y ustedes me contestaban que cuando han tenido vómito o agruras tienen esta sensación de ardor. Bueno, estas personas van a tener esta sensación y lo hacen tan frecuente el vómito que llega el momento, una, en que ya no es controlado, ya en cuanto llegue el alimento al estómago, el cerebro luego provoca el vómito. Y la segunda consecuencia grave es que ese ácido va a quemar la mucosa por donde está pasando y llega a ocasionar sangrados graves que pueden llevar a la muerte a las personas que padecen esta enfermedad. Entonces, ¿ha quedado más clara la diferencia entre anorexia y bulimia de principio? Va, dice que sí. Ahora, me preguntaban, la anemia. La anemia es la consecuencia de no tener un aporte necesario de nutrientes. Y la anemia también está relacionada con las células de la sangre. Entonces, podría ser que las personas anoréxicas y bulímicas tuvieran anemia. Sí, definitivamente sí. Pero también hay personas que no tienen anorexia y bulimia que también pueden padecer anemia, porque tienen se me fue la palabra, porque fueron provocadas por algo diferente. Después decían, ya me perdí en las preguntas, ¿qué me falta contestarles? Preguntan que cómo se trata cada una. Bueno, como les habíamos mencionado al principio, el tratamiento es multidisciplinario. Tiene que haber un tratamiento psicológico, un tratamiento psiquiátrico, porque acuérdense que yo les estaba hablando de una distorsión de la imagen corporal.
tú no estás viendo lo que es la realidad y eso requiere una atención médica psiquiátrica para ver qué es lo que está pasando con tu cerebro, una atención psicológica para ver qué está pasando con tus emociones en relación con la comida y al final pues una atención médica en donde podamos ver cómo favorecer la absorción de los nutrientes para que pues superes la anemia o superes este desgaste de tu mucosa en el caso de la bulimia. Entonces es una atención multidisciplinaria. No existe un profesional de la salud que pueda decir, yo solito puedo atender un trastorno relacionado con la nutrición o la alimentación. Es una atención o un tratamiento que tiene que estar acompañado de diferentes profesionales de la salud. ¿Cómo podemos evitarlo? Si nos referimos a cómo evitar anorexia y bulimia, bueno, les decía, hay que ser muy amorosos con nosotros y también detectar si estamos sintiendo algo extraño que está relacionado a cómo nos estamos alimentando, cómo recibimos los alimentos, pues hay que acercarnos a personal de salud, a nuestros papás si tenemos la confianza de hacerlo, para que nos ayuden y nos refieran con las personas adecuadas. Dice aquí cómo podemos detectar la anemia. En realidad tendría que ser con estudios de laboratorio, eso es lo más adecuado. Sin embargo, hay personas que empiezan aparte de que obviamente son personas, la mayoría, no siempre, delgadas, también podemos ver algunas pigmentaciones en la piel, como tipo manchitas, eso podría ser una característica. Personas que tienen el cabello muy reseco, quebradizo, podría ser otra característica, pero en realidad, chicos, la anemia tiene que ser detectada por un personal de salud y por medio de estudios de laboratorio. No es tan fácil detectarla solo de vista. Decían que si la anemia es grave, dependiendo del nivel, pero sí podría llegar a serlo. Vamos a darle continuidad al tema, chicos, para que lo podamos terminar y vemos si hay más preguntas más adelante, ¿vale? Muchas gracias, Lau. Bueno, va una pregunta tipo examen, que es ¿cómo se podrá prevenir entonces el sobrepeso y la obesidad? Sería consumir principalmente carnes y pescados, tomar complementos alimenticios y mucha agua, llevar una dieta con alimentos ricos en proteínas y grasas, o llevar una dieta equilibrada con verduras, frutas y carne. Ya están respondiendo en el chat. La última, de. Y sí, efectivamente, sería llevar una dieta equilibrada con verduras, frutas y carnes, que era lo que estábamos viendo desde las características de una dieta saludable. Facebook dice también de. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con adicciones. Que si quieres la que sigue, Lau. Bueno, en adicciones, que va a ser una enfermedad crónica en la cual es el uso de sustancias que nos van a volver dependientes a ellas. Vamos a hablar solamente de tabaquismo y de alcoholismo. El tabaquismo lo vamos a definir como una adicción al tabaco provocada por la nicotina. Y el alcoholismo es una enfermedad crónica que implica la dependencia al alcohol. La que sigue, por favor. No sé si solo fui yo, pero creo que no se escuchó bien. ¿Podrían confirmarnos los demás si escucharon bien? Se escucha bien. ¿Sí? Ok. Genial, gracias. Muchas gracias. Ok, y como consecuencias para la salud, en el caso del tabaquismo, nos va a generar un mayor riesgo de padecer cáncer tanto de pulmón, de boca, de laringe, de esófago. Y en el caso del alcoholismo, los daños están más generados hacia órganos como el páncreas, como el hígado. No significa que van a ser los únicos, pero son de los más afectados. Por ejemplo, del hígado nos puede llegar a dar
cirrosis y es el mal funcionamiento del hígado y ya no podemos desechar estos desechos porque justamente están siendo afectados por el alcohol. En la manera de prevención, bueno, actualmente ya empieza a haber políticas para restringir el uso de alcohol tanto a menores de edad, el uso de alcohol en ciertas fechas. También en el caso del cigarro, que es ya ven que en los etiquetados de las cajetillas de cigarro, pues también vienen acerca de cuáles son las enfermedades que van causando, que tal vez no sé si sean las adecuadas, pero bueno, es algo que se está generando y también el saber cuáles son los daños que te están causando. Eso como a grandes rasgos por el poco tiempo que hay y para enfocarnos un poquito más en las dudas que pueda haber referente a estos temas. No sé si me fui muy rápido, si hay alguna duda, si quieran complementar con algo. Lau, En el tenemos caso... dos... Ajá, Ajá, sigue, perdón, Lau, sigue. que son dos preguntas, ¿no? ¿Cómo se puede tratar el tabaquismo y el alcoholismo? Aquí también es complicado porque las cosas que motivan a una persona para empezar a consumir alcohol o empezar a consumir tabaco, pues van desde agentes que se están viendo muy estresados o incluso también en su entorno. La familia, los amigos los motivan a fumar, los motivan a consumir sustancias. Entonces yo creo que una manera de prevenirlo o de tratarlo es identificar como qué es lo que está llevando a esta persona a recurrir al alcohol y también al tabaco, y un acompañamiento también psicológico, un acompañamiento con personas de su entorno, de sus vínculos o relaciones sociales como amigos, como familia. Y también unas cosas que también pueden servir como prevención son estas leyes o estas prohibiciones que van haciendo o que van regulando el consumo o la compra de tabaco o de alcohol. ¿Hay alguna otra duda? Hay una pregunta, Lau, en el chat que dice, ¿cómo podemos ayudar a alguien que tiene alcoholismo? Una persona que tiene alcoholismo. Bueno, es complejo, pero puedes acercarte a esa persona y yo creo que puede servir el ofrecer apoyo. Muchas veces es más complejo de lo que puede sonar, pero desde detectar qué es lo que está detonando, porque muchas veces pueden ser o problemas que son más personales, más emocionales. Hay otra que igual se refiere a cómo ayudar a personas con tabaquismo. Algo que es muy importante con las adicciones, chicos y chicas, es que es una dependencia que se genera por algo. En este caso estamos hablando de tabaquismo y alcoholismo, pero se pueden generar dependencias por muchas otras cosas. Por el celular, se puede generar dependencia por una persona, se generan dependencias por sustancias químicas, por fármacos, por alimentos. Entonces, una adicción es la necesidad de consumir cualquiera de las cosas que se ha mencionado ahorita para poder sentirse, vamos a decir, felices o plenos o bien. Entonces, cuando nosotros detectamos que alguien tiene este tipo de problemas, pues algo importante es que esa persona primero reconozca que tiene un problema. Llamémosle la adicción o a cualquiera de las otras mencionadas. Si las personas no se reconocen con un problema, el poder ayudarlas no va a ser tan fácil. ¿Por qué? Pues porque ellos no reconocen que tienen un problema.
Entonces, lo primero, pues, es eso. Y algo muy importante es, pues, dejarle saber a mi amigo, papá, primo, que, pues, para mí es importante su bienestar y que en medida de mis posibilidades, pues, me gustaría apoyarlo, ¿no? Y si, por ejemplo, en el caso de personas tan jóvenes como la mayoría de nuestros asistentes, si notan que algún amigo, conocido, familiar está viviendo eso, pues de nuevo, como las pasadas, acérquense a profesores, médicos, centros de salud y pregunten, oigan, a estas personas, ¿cómo se les puede ayudar? Y a lo mejor y les damos un folleto y les damos información, pero la decisión de ser ayudados primero tiene que ser de estas personas que padecen la adicción, porque si no, pues no van a poder recibir ayuda ni de nosotros ni de nadie por el estilo. Aquí había una pregunta que dice, ¿por qué se genera la adicción? Y es lo que les mencionaba, muchas sustancias, personas, alimentos, cosas generan en nuestro cuerpo reacciones químicas que liberan endorfinas. Las endorfinas son estas hormonas que nos hacen sentir plenos, felices, y entonces estas personas, estas sustancias, perdón, nos hacen sentir bien y nosotros relacionamos el consumo de estas sustancias, por ejemplo, con ese placer y se vuelve algo que se hace más cotidiano, ¿no? Más recurrente de hacer. Llega un momento en que se genera algo que se llama tolerancia y entonces eso nos hace querer consumir más de estas sustancias, personas o cosas y por ello se va generando la adicción. Tenemos unas preguntas de... hay varias. Dice, el vape tiene nicotina que se considera tabaquismo. He de ser muy franca, no conozco mucho del vape. No sé si alguien de mis compañeros tenga información. Hasta donde yo sé, no, pues es que según yo no contiene nicotina, pero les mentiría, no estoy muy relacionada con el vape. ¿Alguno de mis compañeros quiere aportar algo relacionado al vape? Sí, no, la verdad no tengo mucho conocimiento con respecto a qué contiene ciertamente el vape. Sé que se generan partículas muy pequeñas, partículas que pueden dañar de manera irreversible los bronquios. Los bronquios son las celulitas o los organelitos chiquitos que se encuentran dentro de los pulmones y que se van a encargar de este intercambio gaseoso para que nosotros podamos tener pues el aporte de oxígeno necesario. Entonces, por aquí también mencionan que cuál de los dos es más peligroso, pues ambos son peligrosos. Uno hablamos de partículas muy pequeñas que pueden dañar, obstruir e incluso quemar estos bronquios. Y en el caso del tabaquismo, sumado a eso, también hablamos de pues el aporte de sustancias a nuestro cuerpo que llegan a ser dañinas y el daño más grave pues puede ser cáncer a diferentes niveles. Es cierto que el alcohol es bueno en adultos y es poco, pues es que chicos, lo que algunas personas consideran poco, para otras personas puede ser mucho, entonces pues siempre hay que aprender a conocer a nuestro cuerpo. Si nosotros sentimos que alguna sustancia nos está haciendo sentir extraños o diferentes, tal vez sea el momento de detenernos y analizar si de verdad ese sentimiento nos va a hacer bien a futuro, ¿no? Con este tipo de consumos. Entonces, eh, no hay una cantidad en la que yo pueda decirles, sí, tantos mililitros es poco y lo pueden consumir. Tendrían, en el caso de haber asistido con algún médico y que este médico o enfermera en específico les haya dicho, sí, consume esta cantidad de cierto alcohol para favorecer tu salud, pues bueno, ya es independiente. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Lau, Sí. Nada más para responder a la pregunta del vape. Sí. Sí tiene nicotina, la mayoría de los vapes tienen esta sustancia, entre otras, como las que ya mencionaste.
pero sí la mayoría contiene nicotina, que también pues puede generar adicción. No sé si haya más preguntas. Podemos continuar con la que sigue, que la presentación entonces. Ok, ya como última es otra pregunta examen o otra pregunta tipo examen, que es efectos que el alcohol provoca en el cuerpo. Diarrea y estreñimiento, felicidad, tranquilidad y paz mental, desnutrición, pérdida de coordinación, reacciones lentas y marcha torpe. ¿Qué opinan? De, de, en el chat opinan que de. También en Facebook. Y sí, justamente, lo que ocasiona es pérdida de coordinación, reacciones lentas y marcha torpe. No sé si haya tiempo para últimas preguntas o últimos comentarios. Pues según las indicaciones, nos quedan 3 minutitos nada más. Ok. Bueno, me imagino que para responder, si a alguien le surge otra duda o algo que no haya quedado tan claro. ¿Pues alguna duda antes de que demos por terminada la sesión? Creo que no, tampoco en Facebook. Pues de En ser Facebook, así, chicos, ¿en ay, Facebook hay algo? perdón. Dice, puede pasar a la pregunta anterior, pero no sé cuál. O sea, la pregunta tipo examen anterior. Ok. ¿Listo, chicos? ¿Algo más? Creo que no. Perfecto, pues les agradecemos mucho su participación. Esperemos que la próxima semana se retomen de nuevo las actividades con normalidad. De mi parte, les agradezco mucho que hayan estado tan participativos. Esperamos haber aclarado, si no todas, la mayoría de sus dudas y que se haya ido esta sesión un poco más alimentada. Pues de mi parte sería todo, mis compañeras. Jess, Sí, gracias a todos por estar aquí y también por haber participado. Sí, muchas gracias, chicos y chicas. gracias también a las personas en Facebook que también nos mandaron sus preguntas, que también participaron, y a nuestros compañeros moderadores por habernos ayudado a que pues esto haya sido muy exitoso. Les deseamos excelente domingo a todos. Nuestra sesión pues se da por terminada en este momento. Gracias. Muchísimas gracias, que estén muy bien. A las 11 hay sesión de física en Facebook, por favor.